¿A qué edad nuestro Señor Jesús fue al desierto a ayunar durante 40 días y 40 noches? ¿Qué edad tenía el Señor? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Nadie? ¿Sí, Rafael? ¿O 30? ¿Sí, hermano? Debió tener o 29 o 30 años. ¿Y qué marca los 30 años de nuestro Señor? ¿Por qué fue a ayunar hasta esa edad? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué esperó hasta el año 30 para ofrecer un ayuno de 40 días y 40 noches? ¿Nadie tiene idea de esto? Porque ahí comenzaba su ministerio de manera pública. Jesús comenzó su ministerio como hijo de Dios desde que nació, desde que se encarnó en Cristo, pero siempre lo hizo de forma no pública. Ustedes habrán leído o escuchado algún pasaje donde Jesús mismo dice a aquellos en quienes obraba el milagro: no lo divulguen, manténganlo si no en secreto, en discreción, porque aún no había comenzado su ministerio de forma pública. Eso fue hasta los 30 años. ¿Y qué es lo que marca el comienzo de su ministerio público? El ayuno de 40 días y 40 noches. Ahora que saben eso, respondan lo siguiente: ¿y por qué marca ese ayuno el principio de su ministerio? ¿Por qué eso es el punto de partida? ¿Sí, hermano? Está cerca, pero no es eso. ¿Sí, hermana? ¿Y? Dijo hermana Evelyn, para los que no escucharon, Jesús sabía que estaba a punto de empezar una batalla en contra del infierno mismo. Y ahora sería de manera pública. Esa guerra en contra del infierno fue desde su encarnación. Pero parece ser que los demonios mismos no estaban seguros. Y que Jesús se iba a revelar a la humanidad después de ese tiempo. Y él sabía que necesitaba un tiempo de entrenamiento. Esos días en ayuno y oración no fue más que un tiempo de entrenamiento en donde Dios y él, en íntima comunión, algo sucedió que no podemos explicar porque la Biblia no lo detalla. Solo podemos deducir: Dios estaba ungiéndole, fortaleciéndole a lo que se iba a enfrentar. No debería sorprendernos porque es parecido a lo que sucedió con la historia de Elías. 3 años y medio entrenándose, cursando una cantidad de materias en la que Dios estaba preparándolo para enfrentarse al infierno mismo. Pues bien, qué ironía. Nuestro Señor Jesús, nuestro referente, nuestro modelo, nuestro Dios. Elías, un buen ejemplo y un profeta, y otros 40 héroes de la Biblia necesitan ese tiempo de entrenamiento, pero usted y yo no. Qué curiosidad, ¿no? Si ellos lo necesitaron, usted y yo igual. Volviendo a nuestra historia, Elías ahora ya no iba a enfrentarse únicamente a Acab y a la endemoniada mujer que tenía por esposa. Ahora, literalmente, Elías iba a enfrentarse a una horda de hechiceros. Y él necesitaba estar listo para ello. Después de haber estado en Kerit y en Sarepta todo ese tiempo, pues estaba listo. Qué bueno sería que usted y yo entendiéramos esa parte de la Escritura para aplicarla a nuestra vida y dejar de quejarnos. De vez en cuando
Dios permite que nos enfrentemos a algunos pequeños sacrificios que son entrenamientos. No todas las circunstancias adversas que nos visitan son consecuencia de nuestros pecados. Cuidado, yo sé que hay gente entrometida que le gusta juzgar la vida de otros, que cada vez que pierden un trabajo, que las finanzas llegan a bancarrota, que sus matrimonios se hacen pedazos, o qué sé yo, 30 situaciones adversas. Los entrometidos, los fariseos hipócritas, disfrutan en decir que está en pecado y que como consecuencia está pasando esas privaciones. Pues no siempre. Hay momentos como los que ya estudiamos en donde Dios solo está entrenando a sus hijos para que desarrollen fe, para que desarrollen el hábito de vivir día a día confiando en Él, porque pronto se enfrentarán a pruebas más difíciles, en donde nadie puede sobreponerse si no ha sido entrenado para ello. Sé que algunos de ustedes, con humildad, ya han aprobado parte de ese entrenamiento, y qué bueno por ustedes. Es siempre una satisfacción grande hablar con hombres o mujeres que han sufrido y que con humildad, esperando en Dios, se han sobrepuesto a esas circunstancias adversas. Da gusto hablar con ellos porque ellos tienen una madurez, hablan con una seguridad, denotan santidad, reflejan ser personas espirituales. Sus respuestas son sobrias, alejadas del fanatismo. Puedo decir, porque he visto a varios o muchos de ustedes sobreponerse, puedo decir que ustedes reflejan estar graduados o haber aprobado esas materias, y que en ese entrenamiento Dios los hizo hombres o mujeres de fe. Pues bien, este estudio es para ustedes, no para los que no han entendido, mucho menos para aquellos que ni siquiera desean ser siervos. Esto es para aquellos de ustedes que ya han pasado ese tiempo de entrenamiento o que hoy mismo están sufriendo adversidades en un tiempo de entrenamiento, y que ahora Dios está a punto de lanzarlos a la arena. Lo digo en forma retórica, refiriéndome a esa época en que esos gladiadores eran lanzados a la arena. Ellos no eran unos timoratos, debiluchos. Eran hombres con músculos que habían pasado mucho tiempo entrenándose. Pues bien, ahora usted, hombre o mujer, joven o adulto, son personas con músculos espiritualmente desarrollados. Dios va a lanzarles a hacer algo para Él, que sea de beneficio de otros. Y por eso usted debe escuchar esto, porque hay algunas cosas que vamos a aprender de la vida de Elías una vez él aprobó ese entrenamiento. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Batalla contra hechiceros. Vayan en su Biblia al primer libro de Reyes, capítulo 18. Nuestro sermón de hoy, Batalla contra hechiceros. Capítulo 18, primer libro de los Reyes. Por favor, en cuanto lo encuentran, van hasta el verso 1. Para mayor reverencia se ponen de pie. Batalla contra hechiceros, primer libro de Reyes, capítulo 18, reza así, verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Yo le agregaría, no a la Biblia, sino a nuestro sermón, en el tercer año de su entrenamiento, en el tercer año de su universidad, en el tercer año de su tiempo en el seminario, diciendo, ve, muéstrate a Acab. También diría, ya estás graduado, ahora puedes enfrentar a Acab.
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Dios, mire lo que hacía esa bruja, mataba a los profetas. Abdías tomó a 100 profetas, los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu lleve bendición a nuestras vidas y hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Esta historia es digna de un tema de película. Los cineastas harían mucho dinero si llevaran esta batalla a la pantalla grande. Claro, no lo hacen porque eso sería honrar a Dios. Y por lo general la pantalla grande está dirigida por hombres y mujeres poseídos por el infierno. Pero esto es una historia tan emocionante que en casa les animo verso a verso la lean. Deben saber que para este momento Elías era el hombre más buscado en toda la región del Medio Oriente. Esta endemoniada bruja había enviado cazadores. Querían la cabeza de Acab, de Elías. De pronto, después de 3 años que lo buscan en cada rincón, en cada ciudad, él se les aparece con toda frivolidad, de forma pública, tanto que cuando se les aparece, Acab duda que sea él, y enfrente de todos le pregunta: ¿eres tú el que ha estado trastornando a Israel? Le pregunta eso porque está dudando si ese es Elías. Pensó, quizás solo se parece a Elías, porque ¿cómo se va a atrever a presentarse ante mí cuando sabe que estamos buscándolo en cada rincón? Hay otro dato curioso. Saben que la palabra trastornando a Israel, trastornando, es una raíz que en el arameo antiguo se usa también para referirse a una víbora o serpiente. Dicho de otra forma, en la jerga del arameo, Acab le estaba diciendo a Elías, y traten de imaginar esto: está en el trono, están ahí algunos ministros con el rey, y de pronto, con toda frivolidad, Elías se aparece ante ellos. Pueden ustedes imaginar al rey casi echando fuego por los ojos, gritarle: ¿eres tú la serpiente antigua que está haciéndole daño al país? Eso es lo que estaba diciéndole en su propia jerga. Debería ser para que Elías corriera o se amedrentara. Pero escuche lo que sigue de la historia. Con gran valor y coraje, como un soldado que no le tiene miedo a nada. ¿Y cómo va a tener miedo después de esos años de duro entrenamiento? Está listo para esto. Le responde: aquí la única serpiente que le ha hecho daño a esta nación eres tú. Vaya que tenía agallas este hombre. Decirle en su propia cara al rey: si alguna serpiente hay, eres tú. Y le suma: abandonaste al Dios de tus padres para seguir a estos tontos hechiceros de Baal. Y por eso es que esta nación está en hambruna. Pero si quieres prueba de eso, pues hoy te la vengo a dar. No retrocedió, pero ni un ápice. Por eso les digo, después de esos años de entrenamiento, vaya que el tipo había desarrollado, por la unción de Dios, un coraje único. Y en nuestro español, lo que Elías está diciéndole es: mira, arreglemos este asunto de una buena vez por todas y concluyamos quién es la serpiente.
El rey debe decir, ¿de qué estás hablando? Un duelo. Si eso es lo que todo mundo está acostumbrado aquí. Si yo pierdo, me quitas la cabeza. Si no, se la quito yo a tus hechiceros. Y no podía echarse atrás el rey, porque si se hubiese echado atrás ante este desafío, el rey hubiese sido un cobarde frente a todos. ¿De qué duelo estás hablando?, pregunta el rey. Manda a todos tus hechiceros que se enfrenten a mí en una batalla en público. Convócalos. Que sea esto en una arena frente a toda la gente. Puedo imaginar al cobarde de Acab llamando a sus consejeros. ¿Qué opinan? Y puedo también deducir que un tonto de esos le dijo, es uno solo contra tantos. ¿Saben? Eran 450 profetas de Baal y 400 de Acera, y todos mantenidos por la bruja. Entonces uno de esos le debe haber dicho, son 850 contra uno solo. Este va a dar lástima. Ahora vas a tener la cabeza de él en un plato. Acepta el desafío, que todo el mundo sepa aquí que Baal tiene poder. Y pues entonces Elías dice, adelante. Pero antes de seguir con la historia, tengo que hacer un paréntesis, porque no puedo pasar de largo. ¡Cuán cobarde es este Acab! Diciéndole, por tu culpa la nación está sufriendo. Y no puedo pasar eso de largo, porque siento que yo tengo mucho de cobarde, igual que Acab, culpando a otros de mis propios errores. Y ahora traslade esto a aquel hombre que vive culpando a su mujer de sus desgracias. Es que ella no me responde en la intimidad, por eso yo tengo otra mujer, por eso tengo amante. Es que ella se ha vuelto una Jezabel. Es que ella, mire, deje la cobardía a un lado, diga que usted está en pecado y punto. Porque este no es asunto entre el pueblo y su mujer, ese es un asunto entre Dios y usted. O viceversa, aquella mujer que ahora ha entrado en una etapa de rebelión culpando a su marido. Si él hace eso, yo voy a ser peor. Sí, también usted se va a quemar peor que él en el infierno. Yo no estoy diciendo que su marido no sea culpable. Yo estoy diciendo que ahora es un asunto entre usted y Dios. O aquellos hijos culpando después de los 20 años todavía a sus padres. Imagine, meses o años atrás, escuché a un joven decir que su homosexualismo era culpa de sus padres. Y cuando le pregunto, ¿y por qué decís eso?, yo me imaginaba lo peor, que había sido abusado. Y me dijo, pues que ellos nunca me disciplinaron. Sí, pero ya no eres un bebé, ahora tienes 24 años. Ahora es decisión tuya lo que quieres hacer con tu cuerpo. Y si quieres vivir en un pecado tan grave de homosexualismo, es muy cobarde que digas que tus papás son responsables de esto. Es muy cobarde que sigamos insistiendo que el gobierno y que mire, este país es una desgracia en términos generales, desde que yo recuerdo, desde allá por los 9 años. No, pero nunca ha estado peor. No es cierto. Si usted me pregunta en estos 45 de años cuál fue la peor época, ya ni siquiera sé cuál es peor. Una de esas épocas, las bombas caían como a 15 metros de donde mis papás vivían. Y les hablo de forma literal. Mi mamá, cada vez que salíamos, nos daba un beso y nos decía el Salmo 91. ¿Saben qué era eso? Por si no te vuelvo a ver.
literalmente. Puedo hablarles de más épocas así en este país, así es que la actual, la peor de todas, siempre hemos estado mal. Entonces, ¿por qué vamos a culpar al gobierno actual o a los anteriores o a los que vienen? Esto es entre usted y Dios. Y no es sabio de nuestra parte culpar a otros. Imagínese, los alcohólicos. ¿Y por qué bebiste? Porque me dejó. Le pregunto al otro, ¿y vos por qué viviste? Porque me ama. ¿Y vos por qué viviste? Cada excusa. Bebe porque le da la gana. Porque es un placer que cree, disfruta, aunque después le atormente su vida. Y mientras no aceptemos nuestro error, no vamos a poder empezar a resolverlo. Así es que yo les diría a todos los que estamos sufriendo alguna pena en nuestro corazón, ya basta de culpar a los demás. No digo que no tienen ninguna responsabilidad. Seguro que si usted lo dice, la tienen. Deje que Dios se las cobre. A Dios nadie le queda debiendo. Y entre más cínicos somos, más caro lo vamos a pagar. Entonces, si usted sabe eso, deje que Dios se las cobre a los otros. Y como le dije a un buen amigo esta semana, mira, ya bastante tengo con mis deudas para que me cobren las tuyas. Arregla eso porque es entre vos y Dios. No me involucres. Arreglemos las cosas y demos el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Miren verso 19, capítulo 18, verso 19. ¿Listo? Dice, aquí viene el desafío. Envía pues ahora, aquí es el duelo, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Los 450 de Baal y los 400 de Acera, digan esto en voz alta. ¿Pueden creerlo? Esta bruja tenía un presupuesto misionero para mantener a 850 hechiceros. Y hay tantas iglesias que no pueden pagar a sus pastores. No es la nuestra, no me creen que esta es una queja. 850 hechiceros mantenidos por esta bruja, el imperio, y hoy día, hombres y mujeres, no podemos tener ni un pequeño esfuerzo misionero para hablarles a otros de Jesús. No hablo de dinero. Me refiero a que esta mujer tenía la pasión para pagarles de su propio dinero a 850 que promovieran su mentira, y usted no le ha hablado en los últimos 3 meses ni a una persona sobre su fe. ¡Qué contraste! ¡Qué tristeza! Los que tienen la mentira, con pasión por gritarla, y los que tienen la verdad, totalmente adormecidos. Increíble. Vean el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, esta es la columna vertebral de este estudio. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, paren, ¿a quién le habla Elías ahora? Noten que ahora Elías ya no tiene pleito contra la bruja ni contra Acab. Su propósito es hablarle al pueblo. ¿Hasta cuándo? Cambie claudicaréis por vacilaréis, que es más propio de nuestra jerga. ¿Hasta cuándo vas a vacilar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué respondió el pueblo? Como siempre, callados, sin compromiso, a ver qué pasa.
¿Saben qué es esto curioso? Descubro que estos ya estaban hasta la cima de idolatría con Baal y con Acera, pero de vez en cuando también le oraban a Dios. Eso es lo que pone al desnudo Elías. Lo voy a traducir en otras palabras. Anoche durmió con quien no es su esposa, pero hoy está en el culto. ¡Ay! Con un rostro de santidad el Señor está lleno. ¿Por qué dicen amén? ¿Que conocen a alguien? Yo estoy suponiéndolo. Lo mío es deducción. Anoche o esta semana, adorando a Baal en cualesquiera formas, y hoy pidiendo la misericordia del cielo. Pues viene Elías y me dice a mí y a usted, ya deje la pantomima. En nuestra jerga, déjese de bayuncadas. Si sus dioses lo tratan mejor que Dios, lárguese. ¿Qué está haciendo aquí? Eso es lo que dice. No, no me estén viendo algunos así con ojos de reprobarme. Este es Elías el que tiene pleito con usted y conmigo. Y nos está diciendo, dejen ya ese doble ánimo. Decídanse, muestren convicción. Voy a citar más ejemplos. Mire, ¿y qué es usted a esta altura, pues? Porque dice que no es evangélico, ni católico. ¿Y por qué no tiene el orgullo de decir qué es, pues? No es nada. No, si es que yo, pero vengo. Pues ya no venga, dice Elías. Ya no venga. Lo mismo los que están con el cuento que tengo que estarlos mimando para que se bauticen. Traigo una doble muda de ropa y si no le consigo una, pues no le doy nada hoy. Vaya a buscarla. Si Dios es Dios. Lo mismo los que no quieren servir. Lo mismo los que están planeando, como tienen dinero, están planeando sus vacaciones para todo tipo de placeres, pero no para que sus hijos o la juventud de esta iglesia crezca espiritualmente. Pues lárguense con sus vacaciones, dice Elías. Y los que creen que esto es para Dios, quédense con el Señor. Al fin de cuentas, les quiero contar a todos los que están en una posición elevada. El Evangelio nunca ha contado ni con los que se creen mucho ni con los que tienen mucho. La Biblia dice que Dios toma al más sencillo y humilde para avergonzar a los que se creen algo. Eso es lo que usted quiere, su asunto. Tan simple como eso. Así estaba Elías, ya no fastidiando ni a Acab, ni tampoco a la bruja. Yo sé que ustedes, igual que yo, estamos ansiosos que en esta escena aparezca la viuda, la bruja, y que Elías le mande una maldición. Es lo menos que yo quiero. Pero ¿saben qué me responde Elías? Ay, a mí me importa poco esa bruja. Esa ya tiene su puesto en el infierno. A mí lo que me importa, dice Elías, es este pueblo que todavía está vacilando si seguir a Dios o no seguirlos, para que este día tomen una decisión. ¿Cómo es posible que usted viene al culto solo de vez en cuando? O como me dijo esa hermana por correo, pastor, ahora que vivo en este país, hoy con internet como eso se ha vuelto tan práctico, yo no he abandonado mi iglesia, me dijo, porque a través de internet escucho todos los cultos, pero quiero que ore por mí, porque ahora mi esposo se ha ido con otra mujer. Y a mí se me ocurre preguntarle, ¿y dónde se están congregando? No, es que ya no nos congregamos. ¿Y qué esperaba? ¿Qué esperaba?
si ella es la que ahora ya no tiene relación con Dios? Su esposo la iba a tener menos. El temor a Dios se alejó de ellos, de sus hijos. Sus hijos están involucrados en tanto, pero en tanto desorden moral de ese país. Y Dios no está molesto, creo, con ellos esta vez, o Elías. Elías le está diciendo a esa mujer, mire, el asunto es con usted, usted vuelve hacia Dios, porque usted va a ser el instrumento como Dios va a usar para que los demás vuelvan. Pero en fin, ¿cuál es la prueba? Y ya no tengo tiempo, se me acabó. Y todavía no hemos empezado el duelo. Y no fue a propósito esta vez, les ruego disculpas, pero los que van a venir en media semana no tienen problema porque lo van a escuchar, y los que no, decídanse a quién seguir, hombre. ¿Dónde han buscado, dónde han encontrado ese Dios dominguero? Qué bueno me ha quedado esto, no lo preparé. Pero si su Dios es dominguero, qué triste. En su casa, lo que sigue de la historia y cómo Elías los enfrenta, es una escena en donde los vellos se erizan, en donde uno tiene que reír cuando Elías empieza a burlar de ellos. Porque si alguien alguna vez dice que la Biblia no tiene sentido del humor, usted ríase de que él es un ignorante. Porque este Elías empieza a hacerles tantas payasadas a los hechiceros. Como ansias por contar, en los 2 minutos les cuento un poquito. Les dice Elías, después de que él los desafía, cuando están clamando a su Dios, bailen, hombre, quizás está dormido. Griten, y yo creo que ahí es donde sale aquella famosa la danza de la lluvia. Está descrita en esta escena. Y Elías, riéndose a carcajadas frente a todos, les dice, córtense las venas, tal vez así. Y se las empezaron a cortar. Grítenle. Vaya que Elías debió disfrutar esa escena. Y ya verán por qué Elías pone ese desafío. Pero eso en media semana. En fin, ahora debo terminar diciendo el verso columna vertebral de esta historia. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si no, sigan a sus propios dioses. Eso lo haría cualquier persona sensata. Pero ya no juegue entre dos pensamientos. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos a nuestras vidas, y que hay personas sin Jesús que aún no han decidido, decidan por usted. Mientras oran, rostros inclinados, hombres y mujeres. Si nunca antes abrió su corazón a Jesús, venga al Señor esta mañana. Abra su corazón a Cristo. No es cambio de iglesia, de religión. Es entre usted y Dios. Decídase por el Señor. Si alguien dice, yo quiero hacerlo, yo quiero decidirme por el Señor, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. La baja de inmediato su mano. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Alguien que viene a Jesús? ¿Alguien que recibe a Cristo? Señor, si todos somos salvos, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga. No olviden, sigan